Amigos, es un gusto saludarlos a la distancia por intermedio de este espacio, sobre todo alguna gente que hace muchos años nos acompaña. Y en el marco de estas vicisitudes, nuestro pequeño país que sigue navegando, campeando una coyuntura difícil, llena de incertidumbre como es la del mundo contemporáneo. Muy particularmente por esa larga crisis que arrastra Europa y que, teniendo en cuenta que el conjunto de países europeos sumados componen el conglomerado económico más grande que hay en este mundo, teníamos que pensar, como tantos otros uruguayos, que si esa parte del mundo está en crisis, como nos anuncia permanentemente la información internacional, tenían que haber repercusiones en el mediano plazo sobre nuestro medio, sobre nuestro país. Y efectivamente, la lógica se cumple. Es incuestionable que algunas ramas de nuestra economía están notoriamente afectadas. Pero lo que no era tan evidente, que parte de esa afectación, sino específicamente pensando en los sectores que han sido afectados, sino que pensando en el todo de la marcha económica del país, ha sido compensado por las respuestas crecientes que da esta región, es decir, América. Y ya lo hemos señalado, que lo que hemos perdido de comercio con Europa lo hemos cubierto, por lo menos en números matemáticos, con el aumento del comercio en el marco de esta región. Quiere decir que en términos de valor estamos bastante equilibrados, mas no quiere decir que algunos sectores, muy en especial, han sido crudamente afectados por la crisis europea. En ese marco, y como este efecto era francamente previsible, el país ha tratado de reservar un conjunto de inversiones, algunas públicas, otras privadas, que se van a ir desgranando en estos 2 años sucesivos, y que, respondiendo a necesidades intrínsecas de desarrollo de nuestra economía, procurarán en todo lo posible contribuir a compensar en parte la tendencia a la caída en materia de trabajo que en algunas ramas se pueden dar. Me estoy refiriendo a la regasificadora, que va a suponer no solo que una respuesta de tener abundancia de energía en un futuro, mejor perspectiva para la producción eléctrica, pero que nos obliga de hecho a construir un verdadero puerto en Punta de Sayago, que para dar respuesta a esto seguramente va a contribuir a dar otras respuestas. Anotamos en ese marco también
el esfuerzo que va a ser útil por la instalación de una planta de ciclo combinado que asegure el crecimiento en la producción de electricidad y que pueda en el futuro combinar con el uso del gas para bajar el costo eventual de esa energía. Esas son obras que el país tendrá que hacer en los próximos 2 años. Hay que sumar a esto el esfuerzo que significa el levantar el ferrocarril y el esfuerzo ferroviario. Hay que sumar en esto el conjunto importante de inversiones que tiene que llevar ANCAP hacia adelante, tanto en 33, nos referimos a la planta de Calizo, al procesamiento de nuevas fuentes de material, lo mismo que va a hacer en Paysandú, la expansión en la producción de combustibles líquidos, ya sea biodiesel o alcohol, y otro conjunto de inversiones paralelas como la cuestión portuaria, muelles en el río Uruguay, etcétera. Todo ello a cargo de ANCAP, otras empresas del Estado que se mueven en el mismo sentido. Y un ramillete de inversiones privadas, algunas muy importantes, algunas muy grandes, que por lo menos en su instalación y en su construcción van a contribuir a agitar el mercado de trabajo. Se podría decir que hay una especie de recurso un tanto keynesiano en el sentido de acentuar inversiones que significan capitalización del país en el mediano plazo, pero que dan respuesta en el campo del trabajo en un plazo de carácter inmediato. Todo ello valorando que inevitablemente el brutal piso de la crisis que hay en el mundo de alguna forma nos va a afectar. No obstante eso, hay que reconocer que estamos en otro mundo, que el mundo al parecer está multiplicando por lo menos sus polos, que hay un polo asiático que tira sobre esta región enormemente, que en primer término todo indicaría que va a seguir tirando, y que ello significa bonanza de buenos precios para algunas de las cadenas agroindustriales que sustentan la economía de este país. Esto nos ha significado una realidad nueva en los últimos años, que ha repercutido favorablemente y que seguramente nos dio medios económicos como para mitigar en forma muy profunda algunas de nuestras más dolorosas desigualdades. Es sabido que alrededor de 850.000 orientales han superado la línea de pobreza. Naturalmente, que hoy demandan mejores ingresos, que hoy aspiran, la mayoría de ellos, a poder ganar más y mejor. Y esta es una tendencia irrefrenable de nuestras sociedades. Pero al mismo tiempo, la franja de indigentes está constreñida hacia los sectores más duros. Ahora nos toca la parte
si se quiere, casi de hombre a hombre, de mujer a mujer, caso a caso. Pero el Uruguay ha progresado notoriamente en materia de igualdad. Y eso ha sido posible por una combinación, por un lado, de buena economía y de políticas que se han preocupado por el reparto social. Tal vez, no lo suficiente, tal vez, lejos de cubrir las naturales expectativas todavía, pero que si cerramos un poco los ojos y hacemos memoria, y nos acordamos de aquel Uruguay donde un día un banco, que casi nadie conocía, el Banco Galicia, quiebra en el Uruguay, lleno de fondos argentinos, y se desata aquella crisis que nos postró y que significó un salto en nuestro endeudamiento de carácter colosal y toda la penuria que vivió nuestra sociedad y que tuvo un costo, algunas de cuyas consecuencias aún hoy están latentes. Estamos muy lejos de aquel tiempo. La economía ha crecido notoriamente y ha crecido notoriamente también el reparto social. ¿Quiere decir que estamos al final de la tarea o que estamos tocando el cielo con la mano? No. Significa que tenemos que darnos cuenta del valor de lo que hemos conseguido, que es una cosa distinta. Pero nos quedan un montón de cuentas pendientes. Y una de ellas es darnos cuenta que la calificación en calidad laboral de nuestra sociedad es una necesidad estratégica de un país que viene incrementando la producción por todas partes, el trabajo y el desarrollo de los servicios, pero que tal vez tiene en la capacidad promedio de su población una de las limitantes mayores, y que no hay ninguna receta fácil ni a la vuelta de la esquina para poder solventar este problema. De aquí la importancia que adquiere la enseñanza, y dentro de la enseñanza, la práctica de la enseñanza que ayude, siquiera parcialmente, a mejorar nuestra calidad laboral. He sabido que la intención del gobierno desde el primer momento fue lograr acuerdos nacionales frente al problema de la enseñanza. Porque la enseñanza es una fruta muy lenta, es un árbol frutal muy productivo, pero cuyos frutos demoran muchos años, y no pueden esperarse triunfos fáciles, sino que esos triunfos requieren una inversión y un compromiso permanente de años. Por eso parecía que un acuerdo del sistema político en derredor de esta causa, que es un largo aliento por un Uruguay mejor, era una necesidad de alta política, y se intentó, y se dibujó, y se sumaron actitudes, y se convocó a la oposición a participar vastamente en todos los lugares donde era posible, como nunca se había hecho en la historia política del Uruguay con nadie. Pero naturalmente, el Uruguay es un país hermoso. Es un país lleno de recursos naturales. Es un país, una pena y llanura ubicada en una esquina importante de América.
es un país poco poblado, con un crecimiento vegetativo muy lento. Está entre los países demográficamente más estancados de nuestra América. Por todo eso, parecía que el acuerdo político era un recurso insoslayable para un Uruguay que, si pretende seguir creciendo, tendrá que crecer en calidad permanentemente, y eso obliga a un esfuerzo de calificación que en parte pasa por el mundo de la enseñanza. Pero los hechos, el sistema político no pudo, por las razones que fueran, tener el grado de madurez como para estar a la altura de los desafíos que la nación estratégicamente necesitó. Tal vez sea consecuencia de nuestras limitaciones. Tal vez tengamos culpas compartidas. Tal vez todo ello es posible. El hecho es que el acuerdo en materia de enseñanza no contó con tesón y con paciencia de carácter estratégico y se rompió. Y se rompió airadamente y en forma unilateral. Nos quedamos sin una parte esencial de la partitura. El acuerdo nacional, un esfuerzo de todos, una comunión de todos, una transacción, porque un acuerdo significa tener que negociar, y tener que negociar significa respetar a todas las partes. Sin embargo, los hombres que estuvieron al frente de todo este proceso se fueron desgastando. Tuvimos que pedir la sustitución cuando este acuerdo notoriamente se había roto en forma unilateral. A tambor batiente se hicieron interpelaciones, se pidió la renuncia, y aquellos que se habían esforzado en un campo lleno de dificultades, pero se habían esforzado de buena fe tratando de llevar esos acuerdos a la práctica, fueron rechazados. Se pidió su sustitución, y si nosotros le pedimos a esos compañeros al final que se retiraran, no era porque esos compañeros no hubieran servido, no era porque esos compañeros no hayan luchado por poner lo mejor de sí, sobre todo tratar de cumplir con los acuerdos, cosa que en nuestra humilde opinión se demostró claramente en una interpelación en el Senado de la República, con datos precisos. Pero se había perdido la ecuanimidad de carácter político, porque en definitiva creemos que la pasión electoral y la necesidad de los perfiles políticos primó sobre la necesidad de seguir llevando adelante un acuerdo estratégico para la suerte del país. Esos compañeros se desgastaron en una lucha sin reconocimiento, y trataron por todos los medios de hacer lo más posible, pero se estrellaron
ante precisamente un reclamo airado que no tenía paciencia ni ninguna tolerancia. No pueden esperarse resultados en 2 o 3 meses en un asunto tan complejo como es el mundo de la enseñanza. Pero las necesidades políticas de la hora, al parecer, no podían esperar. El calendario electoral se nos adelantó y esto determinó un acoso injustificado a quienes trataron con buena fe de llevar esos acuerdos adelante. Entonces, es una etapa que ha pasado. Nosotros siempre hemos pensado la necesidad de aliento de largo plazo en un tema como es la enseñanza. Pero no, estas cosas no se arreglan con deseos. La realidad nos demuestra altamente que el camino es otro por el rumbo que lleva buena parte del sistema político uruguayo. Por lo tanto, no queremos que se agarren de cabeza de turco a quienes trabajan en el campo de la enseñanza. Para agarrar de cabeza de turco está el gobierno, que le peguen todo lo que quieran al gobierno. Nosotros cargamos con la responsabilidad que corresponde. Nuestra propuesta actual es mucho más humilde, está en el terreno de las cosas posibles. Tratar de incrementar la presencia de UTU al máximo en las distintas regiones que componen este país, con una puntería, si es posible, para cuando se vaya este gobierno, que quede el cimiento de nuevas instituciones politécnicas públicas, autónomas e independientes, unidas a las distintas regiones que componen el país. Tratar en lo posible de acentuar la autonomía de cada rama de la enseñanza, pero fundamentalmente la mayor autonomía en los distintos centros de enseñanza. Esto significa confiar en la gente que tenemos, no en la que quisiéramos tener o en la que soñamos. Confiar en las direcciones naturales de los liceos, de la UTU, de la enseñanza primaria. El cuerpo de maestros y profesores es lo que tenemos y es lo que refleja el Uruguay. Pero intentar darle fe, entusiasmo y compromiso hasta donde podamos. Y pedirle al pueblo uruguayo, no a las estructuras partidarias, no a las direcciones partidarias. Las direcciones partidarias, al parecer, han decidido estar en campaña electoral. Sí al pueblo común y corriente, a los que pueden nutrir comisiones de fomento, a los muchachos, sobre todo a los estudiantes. Apoyo y compromiso a los estudiantes, que con sus críticas, con sus demandas y con sus propuestas son una bocanada de aire fresco que creemos le puede dar una lección a este país. Curiosamente, por el lado, tenemos himnos por muchos lugares, por el lado de la gente más joven, por los pibes. Por los pibes que son hombres y mujeres jóvenes, adultos, con capacidad de pensar y de hacer, y que como tales su compromiso nos parece esencial. Van a marcar el derrotero de esta nueva etapa con mucho menos ambiciones que cuando hicimos y suscribimos
los acuerdos interpartidarios, pero en el terreno de las cosas posibles. Tratemos de que las impaciencias electorales no se cuelen adentro del gobierno. Tratemos en todo lo posible que esa vorágine que está desatando un hipercriticismo en cualquier cosa no nos afecte. Y comprometamos con los medios y con las cosas que tenemos. Al fin y al cabo, lo que queda no son los ruidos, sino lo que queda es el material que pueden incorporar en su formación como nueva forma de capital la cultura y el conocimiento de las nuevas generaciones. La enseñanza tiene muchos instrumentos, edificios, computadoras, direcciones, codicen, legislación, presupuesto, muchos múltiples componentes, pero tiene un objetivo muy elementalmente simple: servir para promover la calidad intelectual, ética y moral de los muchachos y muchachas. Que el mundo de los instrumentos no nos aparte del verdadero contenido. Y el contenido es esforzarnos por la suerte de quienes, en el sentido más amplio, nos van a suceder en nuestra sociedad. Tendremos un país un poco mejor si globalmente y estadísticamente logramos que los nuevos ciudadanos sean un poco menos limitados que nosotros. Tal vez con anteojeras que les permitan ver un poco más lejos. Tal vez que las vorágines de corto plazo y sobre todo las preocupaciones de corte electoral en la lucha por el poder no les nublen la vista para ver que como país hay tareas que debiéramos de tener la valentía de luchar por ejecutarlas juntos. Y si hoy no se puede ambicionar que algún día otros que sean un poco mejor que nosotros lo puedan hacer. Este es el desafío de hoy, en el estamos, y con él estamos comprometidos. Quebramos una lanza a favor, porque no puede haber mejora si aquellos que tienen que participar no se comprometen. Y nosotros hemos visto en estos días la actitud comprometida de muchachos muy jóvenes y muchachas que están saliéndole a la vida. Y aunque el mundo de los veteranos está lleno de reproches, de murmuraciones y de negaciones, el mundo de la gente joven, nos parece, está lleno de compromiso, de demanda y de esperanza. Vale la pena mirarlo y conocerlo de vez en cuando y aprender que tal vez ese mundo joven nos pueda dar un poco de fuerza y de claridad para seguir andando.